Bueno, sin duda tenemos que hablar de muchas cosas cuando hablamos precisamente dentro de una conversación. Y acá vamos a estar hablando con hombres únicos, hombres que vienen a otorgarles a ustedes diferentes herramientas para su bienestar, un bienestar que hace parte de nuestro propósito, porque desde hace 30 años nos trazamos esa meta, acompañar a los hombres en diferentes aspectos de su vida y entre ellos también la salud. Y precisamente en el marco de la celebración del Día Mundial de la Salud, que es precisamente el 7 de abril, pues queremos hablar de la salud sexual masculina, de la salud reproductiva, de la salud íntima y de todo lo que tiene que ver precisamente ese mundo del hombre que muchas veces sigue siendo un tabú y lastimosamente no recibimos tanta educación para ese tipo de cosas. Pero para hablar de ello, pues nos acompaña un hombre único, el doctor Rodolfo Rath, urólogo de la Universidad CES, acá en la ciudad de Medellín. Doctor, gracias una vez más por aceptar la invitación y qué chévere que conversemos de algo que, como lo mencionaba, sigue siendo un mundo lleno de mitos, de curiosidades y a veces también pues como de elementos que nos da pena hablar. ¿Por qué da pena hablar de salud sexual en los hombres? Claro. Sí, Cristian, muchas gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, con respecto al mito y a los problemas que tenemos los hombres muchas veces para consultar, es eso precisamente, el temor, el miedo, la angustia, con qué nos vamos a encontrar. No solamente con qué nos vamos a encontrar nosotros dentro de nuestro organismo, sino con qué nos vamos a enfrentar ante la sociedad y ante una persona que es completamente desconocida, que sería en este caso el médico, el urólogo o la uróloga, ¿cierto? Tapo ahí, porque entonces arranquemos de coquito y empecemos entonces despacito, ¿cierto? ¿Qué es un urólogo? Porque simplemente lo asociamos con el tema de la próstata o cuando entonces ya estamos mayores, ay, usted tiene que ir al urólogo porque ya nos han dicho, pero no sabemos qué es un urólogo, qué hace un urólogo, para qué tengo que ir a un urólogo. Perfecto. A ver, un urólogo obviamente es un médico. Uno para estudiar urología tiene que hacer primero medicina y después hacer una especialización en urología. El urólogo es el médico que trata las enfermedades del tracto genitourinario de hombres y de mujeres, sobre todo del tracto urinario también de las mujeres, porque obviamente la parte genital femenina se la dejamos en cierta forma a los ginecólogos. Entonces, empezando por eso, los urólogos atendemos tanto hombres como mujeres. Okay. Hay una cantidad, hay una cosa que a mí me parece que nos han estigmatizado mucho a los urólogos durante el tiempo, porque cada que uno dice yo soy urólogo, siempre te relacionan con un solo examen de los hombres. Ajá. Y es el examen. Entonces, no es eso. Obviamente nosotros tratamos los problemas de las enfermedades de la próstata, las enfermedades de los riñones, las enfermedades de infecciones urinarias, masculinas y femeninas, incontinencia urinaria, que es uno de los temas que está de boom ahora, sí, ¿cierto? Y todo lo que tenga que ver con el cáncer o la parte, ya un poquito más técnico, oncológica del sistema genitourinario de los hombres y de las mujeres. Qué chévere que digas esto, porque entonces empezamos a desglosar una cantidad de patologías o enfermedades que dice uno, vení, pero entonces el urólogo no solamente sería para mayores, porque, por ejemplo, una infección urinaria daría a cualquier edad, o qué hablar, por ejemplo, de una ETS, una enfermedad de transmisión sexual. ¿En qué momento yo debo consultar un urólogo o cuál sería, digamos, como ese síntoma que me llame? ¿Hay dolor, no sé, testicular, hay inflamaciones, hay cambios en la piel, o qué me lleva a mí a consultar un urólogo? Claro, me parece muy interesante lo que haces porque podemos dividirlo por edades. A ver, cuando yo voy a hacer de manera preventiva, realmente, jóvenes, yo me refiero, vamos a cogerlos de adolescentes hacia arriba, de los 15, 16 años, hombres de 15, 16 años en adelante. Primero, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad supremamente importante en urología del tracto genital y urinario, o en este caso genital de los hombres, que es el cáncer de testículo. Que el cáncer de testículo se presenta con mayor frecuencia en jóvenes. Es muy raro, no es imposible, pero es muy raro que se presente en pacientes mayores. Pero el cáncer de testículo tiene unas edades entre los 15 y los 30 años. Entonces ahí está la primera cosa. 15 y 30 años, cáncer de testículos, que de hecho lo hemos hablado acá precisamente desde Mundo Único, cuando hacemos esta campaña de No Hombre, ¿cierto? Que es la oportunidad también de tocarnos, de revisar, de entender que mucho, digamos, como más allá de lo que hace la ropa interior, que no podríamos decir pues como que lo va a prevenir completamente, sí nos puede dar una mayor calidad en temas de bienestar, el uso de la copa suspensorio, por ejemplo, que nosotros tenemos, y muchas de las telas y productos que desarrollamos precisamente pensando en temas de salud y en temas de comodidad para los hombres. Entonces, de 15 a 30, todo lo que tiene que ver
cáncer testicular. Ahí sería una de las primeras, digamos, como oportunidades para consultar. Pero, ¿hay algún síntoma que aparezca ahí, doctor? Y eso tiene que ver con, perdón, sí, varicocele, hidrocele, con otro tipo de cosas, ahí es otro lado. lo mencionaste ahorita y es el autoexamen testicular. Eso lo puede enseñar, es que es la idea que tenemos nosotros en el mundo único, es enseñar a eso, a que nos aprendamos a conocer qué es lo que nosotros tenemos. Increíble, a mí me han llegado pacientes con enfermedades de los genitales y es que eso es así, porque no se los conocen. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es educar a las personas, sobre todo a los jóvenes, para seguir el ejemplo de las damas. Vos sabes que el ejemplo de las damas es el autoexamen de mama para el diagnóstico de cáncer de mama, ellas se autoexaminan sus mamas. Los jóvenes deben aprenderse a palpar el testículo, por lo menos una vez al mes, y si notan una cosa diferente, o un dolor intenso, o una masa que tenga que ver en el testículo, consultar inmediatamente. Entonces, eso empieza en la casa. La gran mayoría de los diagnósticos de cáncer de testículo se los hace el mismo paciente porque se tocaron algo. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a ver la importancia de que no tengamos miedo a eso, perdamos ese tabú, porque se tocan la masa y le tratemos de decirle a los padres, o al acudiente, o al que sea, ve, tengo una cosa. No, hay que quitarnos ese tabú y consultar ahí mismo. Lo mismo que los dolores testiculares intensos, consultar inmediatamente, porque es que un testículo es muy valioso y se puede perder muy fácil. Entonces son dos cosas importantes que tenemos ahí. Primero, el autoexamen testicular y consultar cuando se perciba alguna sintomatología por el mismo paciente. Cuando ocurren accidentes, golpes, te digo, pues que creo que a todos los hombres nos ha pasado en algún momento en la bicicleta, en no sé qué, alguien sin querer te dio un rodillazo, una patada, ahí puede existir también, digamos, como un riesgo de algo, doctor. Por supuesto. A ver, obviamente el trauma es ese, e increíble. Es como anecdótico que muchos de los tumores de testículos incipientes se encuentran después de un trauma. No me pregunte por qué, porque eso no tenemos la respuesta de eso. Otra cosa importante, lo tocaste ahorita, es el tema del varicocele. A ver, el varicocele, eso lo hemos tenido, eso ha evolucionado durante el tiempo, esa entidad. El varicocele ha existido siempre. ¿Qué es un varicocele? Varices alrededor del testículo, venas que se dilatan alrededor del testículo. Es simplemente eso. Hay que hacer un estudio muy serio cuando realmente esas varices producen trastornos que todo el mundo piensa que es de la fertilidad, no es a todo el mundo. Yo tengo pacientes, muchos pacientes, con unos varicoceles gigantes y son fértiles. Y los hijos se parecen a ellos, pues. No tienen ningún problema. O sea que tenemos que ir desmontando, desestigmatizando eso de que el varicocele no es sinónimo de infertilidad. Pero sí hay que estudiarlo. Cuando se cumplen los criterios de infertilidad en el hombre, hay que estudiarlo muy bien, porque puede llegar a ser una causa de infertilidad. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces no es que todo el que tenga un varicocele va a ser infértil, pero si se estudia personas, hombres con infertilidad, en proceso de infertilidad, después de haber estudiado el factor femenino, entonces ahí sí podemos hacer el tratamiento. Los dolores testiculares producidos por el varicocele, claro que se pueden presentar, por eso hemos hecho nosotros mucho énfasis acá en Mundo Único sobre el reposo que debe tener ese escroto, ¿cierto? Debe estar en un sitio confortable, porque realmente todo el testículo es un órgano demasiado sensible por sus mismas terminaciones nerviosas, por lo que hace, por su actividad, por lo que tiene que cumplir. Entonces el dolor, las terminaciones nerviosas que tienen producen dolor con mucha facilidad, y ese confort que puede tener el escroto, ese testículo, puede mejorar bastante estas cosas. No previene, lo dijiste ahora, no previene el varicocele, pero mejora la calidad de vida en cuanto a que es más confortable. Y sí podríamos hablar que hay una relación de pronto de que agrave, por ejemplo, el uso de una prenda interior muy ajustada, que genere demasiado calor, porque sabemos que hay prendas que lastimosamente fabrican pues en telas que no transpiran, que no permiten tampoco tener la tecnología que por fortuna nosotros hemos logrado a partir de la investigación y también de la inversión, porque créanme que esto no es fácil, de tiempo, de calidad, de una cantidad de personas que están alrededor de este trabajo para hacer una prenda antibacteriana y una cantidad de elementos más. Eso también, digamos, puede influir en que una de estas enfermedades avance más rápido o podamos tener de pronto como infecciones urinarias más continuas, todo ese tipo de cosas. En el caso del dolor y estas cosas,
obviamente tiene que, sí, tener razón, tiene que ver eso, la prenda. ¿Por qué? Porque si yo estoy todo el día incómodo con algo, en los movimientos que tengo me va a producir y me va a generar dolor y mi calidad de vida va a estar al traste, no va a servir. Lo otro es en cuanto a la prenda que se está usando ahora, que estamos teniendo en el mundo único, que es para la incontinencia urinaria, que tiene un beneficio grande, porque esa orina en un pantaloncillo, en una prenda, en un interior normal, humedece y eso genera hongos, infecciones por hongos y esas cosas. Mientras que aquí, como se absorbe, permanece seco, entonces es mucho mejor. Para quienes no saben de pronto de qué estamos hablando, es que Mundo Único desarrolló precisamente un boxer para incontinencia urinaria leve, en donde usted simplemente los va a usar y va a evitar la incomodidad que genera ese tipo de goteo, es decir, esa manchita que a veces aparece sobre todo en estos pantalones, en ese pantalón chino beige que usted le da miedo ponerse porque de pronto ocurre este tipo de cosas, goteos, el no estar de pronto como doctor, y ahí me va a hablar usted un poco sobre eso que a veces es imperceptible, es decir, no nos damos cuenta que ocurrió este accidente, si así lo podemos llamar. ¿Por qué ocurre ese tipo de cosas? Y yo creo que acá nos vamos a otra población, porque creo que puede ocurrir en cualquier momento de la vida, usted me corrige, pero principalmente las personas mayores son las que tienden a tener menos control. Claro, claro que sí. Pasemos entonces a otra etapa de la vida. Ya mayores de 40 años ya nos empieza a crecer la próstata. Y empieza a crecer ese lobulito medio de la próstata, incipiente de pronto. Entonces una de las consultas más frecuentes que tenemos es: doctor, es que yo voy, hago la micción, creo que ya terminé, salgo del baño y me salen unas goticas. Puede ser posiblemente por el crecimiento del lóbulo medio de la próstata, que es incipiente, que en ese momento no es ni para una cirugía ni para un tratamiento, pero es una molestia grande. Entonces ahí es donde viene este goteo leve, que se puede presentar por algún trastorno obstructivo en el tracto de salida, que remansa orina y puede salir después con el cambio de movimiento o con la corrección de la uretra, que es el conducto por donde sale la orina. Entonces eso puede pasar. Otro nicho grande de personas que tienen esto, otra cantidad de pacientes que lo tienen, son los pacientes que han tenido cirugía de próstata. En algunos casos quedan con un pequeño goteo, gracias a Dios es la mayoría que quedan muy bien, pero hay un porcentaje que quedan con un pequeño goteo que eso molesta. Entonces, lo que acabaste de decir, no es capaz de ponerse un pantalón porque ya van a gotear. Entonces esta prenda les puede servir mucho porque mejora su autoestima, mejora las infecciones y mejora obviamente su calidad de vida. Doctor, y acá también usted nos mencionaba pues ese tema de los hombres que ya han pasado, esto nos ayuda como en un posquirúrgico también. ¿Qué otros beneficios tiene entender que existen en el mercado opciones y que Mundo Único las tiene, creo que todas, para ese cuidado y para ese bienestar? Claro, desde hace muchos años, desde que yo personalmente, y esto es una cosa muy personal, yo conocí la Copa Único hace muchos años, y desde ese 30 momento, años. más o menos, desde ese momento empezamos a utilizarla. ¿Por qué? Porque me di cuenta que el posoperatorio de los pacientes a los que se le hace cirugía de la parte genital, del escroto, cirugías de vasectomía, varicocele, hidrocele, cualquier cirugía de esas, la recuperación es mucho más grande, porque como te digo, es confortable la copa, va a estar más tranquilo, mejora la cicatrización, la tela es muy importante, que no es una tela que genere calor, que no sea una tela que sea incómoda, entonces mejora mucho el posquirúrgico de estos pacientes. Usted mencionaba otro, ya hablamos de varicocele, hidrocele. ¿Qué es el hidrocele? Bueno, el hidrocele es agua alrededor del testículo. Yo quiero aclarar una cosa. Todos tenemos hidrocele, todos tenemos agua alrededor del testículo, pero en una cantidad mínima. A veces hay personas que por razones ya de fisiología, o sea, ya es una cosa anatómica, pueden tener un hidrocele mucho más grande, o sea, que el volumen de líquido que tienen alrededor del testículo sea muy grande. Pacientes que han sido operados de hernias inguinales o de varicocele, con el tiempo pueden desarrollar un hidrocele. Entonces empieza a aumentar el tamaño del escroto. El escroto es la bolsa que contiene los testículos. Entonces empieza a aumentar ese tamaño porque se empieza a llenar de líquido. Entonces a eso es lo que se llama un hidrocele. Hay de muchas clases, leves, moderados y severos. Leves y moderados, desde que no tengan molestia al paciente, no afecte su calidad de vida, se pueden vigilar. Ya los severos obviamente ya podrían llegar a ser quirúrgicos. Muy bien, ya saben ustedes entonces, hombres,
a revisar, a conocerse, a tocarse también, si es necesario, ¿cuánto? ¿Una vez al mes? ¿Está Por lo bien? menos una vez al mes, sí, porque después se vuelve costumbre y ya no hay agua en el salud. De manera consciente. Esto lo hacemos por su salud y para acompañarlos, obviamente, doctor. Estamos hablando entonces, ya enfocamos en la parte de los mayores. Creo que nos vamos a ir como por una, se podría decir, etapa transversal y es precisamente la salud sexual y reproductiva. Hay muchos hombres que sé que también gozan de una vida sexual activa y que a lo mejor no tienen los cuidados necesarios también, digamos, a la hora de cuidarse. Y cuando hablamos de cuidarse, pues estamos hablando no solamente de métodos de planificación para aquellos que lo hacen, porque recuerden, los hombres también podemos planificar y acá creo que es otro de los mitos que en algún momento podríamos tocar, pero hablemos de las ETS, enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuáles serían también, digamos, como esos síntomas, esos signos que nos ayudan a decir y a correr precisamente para revisar qué está ocurriendo? Además, teniendo en cuenta que sabemos que muchas de esas enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual también son un poco silenciosas hasta cuando ya hay daños más graves. Claro. A ver, con las enfermedades de transmisión sexual hay una cosa que es importante, que el paciente sabe cuándo la va a tener. Cuando hay una relación sexual sospechosa, yo estoy seguro de que el paciente llega al consultorio y me dice, vea hombre, es que tuve una relación sexual que no conocida, que es el riesgo grande, es el único riesgo que hay. O sea, yo pienso que, y enseguida vamos a hablar de eso, puede haber mucha protección y mucha cosa, pero la promiscuidad es la causa más importante y más frecuente de estas enfermedades de transmisión sexual. Hay de muchas clases. Hay unas que sí, estás diciendo, se aparecen, o sea, se muestran como todas las enfermedades, la sintomatología es irritativa miccional, con secreciones a través del conducto por donde se orina, otras con ganglios alrededor de los genitales, otras con lesiones en los genitales, y en fin, hay una variedad, como todos sabemos. Cuando decías, perdón, irritativa miccional, es que me dan de la orinar. Claro, hay para traducirlo acá un poquito, sí, que de pronto quedarlo de allá. Muchas gracias. A ver, voy a poner un ejemplo nomás, y es la blenorragia o gonorrea. Es una secreción a través de la uretra, ¿cierto? Blanquecina, con ardor para orinar y con rasquiña, eso se llama prurito en la uretra. Pero no todo el que tenga eso se va a asustar, porque tiene que tener un antecedente de una relación non santa, obviamente, porque es que eso no da espontáneamente. Entonces esas uretritis, inflamaciones de la uretra, cuando se presentan por transmisión sexual, es cuando se tiene una relación con un contacto sospechoso de la enfermedad. Se presenta eso. Y hay otra serie, como es el caso de la sífilis, como es el caso del chancro, como es el caso del SIDA, de la hepatitis B, de otra cantidad de cosas. Vean, la recomendación grande para mí en este momento es que nosotros aquí en nuestro medio, y particularmente aquí en nuestra ciudad, están disparadas las enfermedades de transmisión sexual. Desafortunadamente, y eso es un tema que podemos tocar después, tenemos un turismo sexual muy grande. Entonces nos están trayendo cepas de otras partes que son muy difíciles manejar con los antibióticos, porque son muy resistentes a los antibióticos, porque son cepas quiere decir de la bacteria, el germen, el bicho que está produciendo eso, donde a veces es resistente a los antibióticos que normalmente se usan en el mundo entero. Entonces hay que tener un tratamiento mucho más agresivo para eso. ¿Cuál es la solución? No promiscuidad, cuidarnos, valorarnos, cuidar a la pareja. Muchas veces se presenta, yo digo que enfermedades de transmisión sexual que se presenten en personas que tienen una pareja estable y adquirieron eso por fuera, son enfermedades para toda la vida, porque la enfermedad no es del pene, sino de acá, porque ya quedan tocados con que eso lo voy a tener toda la vida. Y la única solución es la no promiscuidad. Entonces van a decir, hombre, ¿y el preservativo? Sí, el preservativo podría proteger de cierta forma, pero no es el 100%. Ahí está entonces el mensaje que nuestro urólogo nos entrega el día de hoy, precisamente desde el tema de la prevención. Y cuando hablamos de salud sexual y reproductiva, pues vámonos a ese otro ítem, que es la parte reproductiva. En la parte reproductiva sabemos que entonces la producción de espermatozoides, sé que hay muchas parejas, a lo mejor hombres que en estos momentos desean ser papás y que no han podido, que los exámenes sí, que no. Acá también podemos hablar, doctor, de hábitos de vida,
de uso de elementos que me ayuden también a mejorar esa producción de esperma de buena calidad, precisamente para lograr ser papás, o también, digamos, dentro de ese tema de reproductivo, podríamos hablar también lo que usted mencionaba ahorita, y es la parte hormonal. Hay trastornos que también puedan estar ahí afectando precisamente ese desempeño, porque también hay que decirlo, no solamente es el tema del semen, sino también el tema de la erección, el tema de muchas otras cosas que a veces nos da pena hablar y que los hombres no somos capaces de buscar a quién o de preguntarle a quién sobre este tipo de cosas. Claro, Cristian. Yo pensaría que acabaste de tocar dos temas que son muy importantes y tienen que ver mucho con ese patrón hormonal que tenemos los hombres. Primero, empecemos por lo primero. Si vamos a hablar de fertilidad, primero usted sabe cómo se produce esa fertilidad. Y esa se produce con una relación sexual, y para eso tiene que haber una buena erección. Porque, qué bueno que tocaste eso. ¿Por qué quiero tocar ese tema? Porque mire, nosotros tenemos que diferenciar muy bien realmente qué son problemas de erección. Eso se llama técnicamente disfunción eréctil. Nos llegan al consultorio de pacientes jóvenes, ahí me llegan, doctor, doctor, no tengo erecciones. Y yo venía, a ver, es que tengo disfunción eréctil. Cuando empiezan, ya se autodiagnosticaron. Sí, ¿por qué? Porque tuvieron una relación donde no hubo un éxito en la erección, o no tuvo una buena erección, entonces ya quedaron con eso. A ver, la disfunción eréctil como enfermedad tiene unos factores de riesgo, eso no es gratuito. Tiene factores, primero hay que mirar bien el patrón hormonal. La hormona masculina, que nos hace así peludos, velludos, cejones, todas estas cosas, es la testosterona. Y esa testosterona tiene que estar bien, porque si no está bien, va a alterar el deseo sexual y la erección. Cuando yo hablo de disfunción eréctil, entonces tengo que tener primero un estudio hormonal adecuado. Segundo, se presenta generalmente con factores de riesgo. Pacientes con diabetes descompensadas, hipertensos, con cirugías en los genitales. Es una cantidad de factores que debe tener para poder hablar de disfunción eréctil. Y la otra cosa importante es, dos cosas. Uno, que nunca tenga erección. Porque es que yo no tuve erección este fin de semana, pero el anterior sí. Ahí está una cosa. No, y pasa. Te estoy diciendo lo que veo yo en la consulta. Sí, sí, claro. Y lo segundo, hay una cosa muy importante en los hombres que se llama la tumescencia peneana nocturna. ¿Qué? No, pero... Raro. Tumescencia peneana nocturna. peneana Te lo voy a nocturna. poner más fácil. Las erecciones matutinas. Ah, bueno, sí, esas sí las conozco. Eso que impide orinar a veces. Sí. Muchas veces los hombres, y esos son los mitos que tenemos que quitar, no nos dé vergüenza consultar por eso. Es que yo tengo erecciones peneanas o erecciones matutinas, la tenía con mucha frecuencia y no las volví a tener. Oh, ahí está pasando algo. Eso es lo que implica que debe consultar con el urólogo, porque eso hay que estudiarlo, eso es un factor de riesgo que algo tiene ahí. Porque Pero sí tiene que ver con la edad, doctor. O sea, No o necesariamente. en cualquier momento No de la vida, necesariamente. si eso frena es mejor consultar. Si es mejor consultar, y obviamente, tocas otra cosa que ahorita, para no enredar como mucho la cosa, el envejecimiento del pene existe, entonces vamos a hablar de pacientes relativamente jóvenes, vamos a ver pacientes por ahí hasta los 50, 55 años, donde teóricamente, hormonalmente están bien y tienen sus tejidos bien. Entonces, a estos pacientes que no tienen, cuando ya empiezan a tener esos problemas de erección con mucha frecuencia, hay que estudiarlos, ahí es donde deben consultar con el urólogo. Pacientes mayores, hombre, nosotros los hombres tenemos una bondad muy grande, que es que la erección, y yo no sé si es por chicanear o no, pero puede durar muchos años. ¿Pero con qué? Con lo que decías, unos buenos hábitos de vida, una buena alimentación, ejercicio importantísimo, no cigarrillo, no licor, ¿cierto? Eso ayuda mucho a que el colágeno y todos esos tejidos del pene se presenten mucho mejor y no produzcan esa enfermedad con tanta frecuencia, porque realmente existe el envejecimiento del pene y uno lo ve. Pacientes con algunos hábitos, algunas cosas, o unos malos hábitos de vida, la obesidad, empiezan a tener disfunción eréctil a los 50, 55 años. Mientras ve uno también otros pacientes que se han cuidado y a los 70, 75, 80 años todavía tienen buenas erecciones, ¿cierto?
Un tema que sin duda los hábitos, como usted lo menciona, doctor, es súper importante. Y si usted hoy toma la decisión, ya sea por lo que acaba de escuchar o por cualquier otra motivación que tenga para hacer deporte, recuerde que Mundo Único también lo acompaña. Acá tenemos prendas deportivas desarrolladas con tecnología que le permiten no solamente sentirse más cómodo al momento de hacer el ejercicio, sino también sacar su mejor versión, porque no hay nada más chévere que usted poder ir a hacer deporte con una prenda que lo acompañe, que le permita transpirar, pero que usted se siga sintiendo muy bien. Continuamos entonces. Bueno, entonces ya tenemos los trastornos de erección, eso entonces ya sabemos cuáles factores de riesgo los tenemos que mejorar. La otra cosa, entonces, mencionabas, cuando yo tengo problemas de fertilidad, Okay. la razón más importante, y le preguntan a los pacientes, y no es jocoso, es verdad, porque ha pasado, tienen que tener relaciones sexuales. Porque a mí me llegaron alguna vez una parejita que no tenían, y eran profesores en 2 pueblos distintos de Antioquia, y ustedes cada cuánto tienen relación, no, una vez al mes. Para tener una fertilidad tiene que tener. Entonces, hay un requisito importante y es que la pareja tenga relaciones sexuales con relativa frecuencia durante un año sin planificar. Okay. Si a pesar de eso hay problemas en la fecundidad, entonces ahí se tiene que consultar y se tiene que estudiar el factor femenino y el factor masculino. Eso es lo que hay. En el caso del factor masculino, obviamente se hace su perfil hormonal, se le hace un examen del semen que se llama el espermograma, y ahí ¿qué se va a ver en un espermograma? La cantidad de los espermatozoides, la motilidad, si están mal formados o no están mal formados, etc. Ya entonces empieza con el estudio para las parejas que quieran tener su descendencia, ¿cierto? Así es. Y acá estoy buscando directamente arroba mundo-único para que ustedes vayan y empiecen a mirar también todo lo que hay en nuestras redes sociales, porque acá van a encontrar contenido de valor, contenido que les va a servir, contenido que no solamente nos habla a nosotros de obviamente las últimas tendencias que tenemos en todo lo que tiene que ver con moda, con diseños, sino también la oportunidad de irse formando, ir conociendo más y juntos ir desmitificando todo lo que tiene que ver con la salud masculina, doctor. Creo que nos quedan muchas inquietudes y eso es precisamente creo que la finalidad y el objetivo de este podcast, que ustedes empiecen a hacerse preguntas, que ustedes empiecen a revisar si realmente se cuidan, si realmente somos responsables con nuestro cuidado, con nuestro bienestar. Acá les vamos a estar brindando más herramientas, más conocimiento y sobre todo trayendo más invitados para que juntos descubramos lo que es ser hombre en este 2026. Si tienen preguntas, si tienen dudas, ya saben, también a partir de este canal, @mundo-único, nos pueden escribir en nuestras diferentes plataformas digitales para que también resolvamos las dudas y las preguntas que ustedes nos envían. Para cerrar, doctor, digamos como mensaje a todas las personas, la celebración finalmente del Día Mundial de la Salud es lo que nos convoca y creo que los hombres también tenemos que hablar de algo y es un tema de amor propio, ¿no? De invertir en nosotros, que a veces también nos dedicamos simplemente a las familias, a las parejas, a los hijos y entregamos mucho para ellos, pero pocas veces nos recordamos que también merecemos y que ese esfuerzo que realizamos por tener un bienestar, pues qué chévere que se vea reflejado en nuestra salud. Doctor, su mensaje final. Sí, no, indudablemente nuestro cuerpo es nuestro templo y no podemos esperar a que ese templo se deteriore para consultar. Tenemos que ser muy preventivos, precavidos y saber que nosotros tenemos que cuidarnos desde ahí. Indudablemente los buenos hábitos de vida, los buenos hábitos de alimentación, el deporte, todas estas cosas nos van a mejorar. Y también, ante la mínima duda, consultar sin temor, que es de las cosas más importantes, saber que tenemos que cuidarlo. Yo pongo un ejemplo en el caso de los genitales grandes, en cuanto a nosotros como cuerpo. Nosotros, Cristian, la mitad de tu vida te la pasas acostado en un colchón, toda la noche estamos en un colchón, y tenemos que tener un colchón muy bueno para poder descansar y al otro día estar bien. Lo mismo pasa con los genitales, necesitan una copa, necesitan una cosa donde estén bien, para que ellos puedan cumplir su función como debe ser. Y eso es parte del cuidado que tenemos que tener de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, a tiempo. No esperar que lo tengamos porque ya después no hay nada que hacer. Muchas gracias, doctor. Aquí tienen ustedes el urólogo que nos acompaña el día de hoy, doctor Gal, muchísimas gracias. Urólogo de la Universidad CES acá en la ciudad de Medellín. Ustedes también aprovechen todo este conocimiento y nos vemos entonces en un próximo podcast. Recuerden, conversaciones con hombres únicos.